si no estuviéramos en el tiempo que se nos dice, y si el año en el que creemos vivir no fuera real? Hay una teoría académica real llamada la hipótesis del tiempo fantasma propuesta por Herbert Illig. Él plantea que aproximadamente 300 años fueron añadidos artificialmente en la cronología europea entre el 614 y el 911 después de Cristo. Su argumento habla de inconsistencias arquitectónicas, de ausencia de registros sólidos y de ajustes calendáricos impuestos por el Papa Silvestre II y el emperador Otón III para vivir simbólicamente en el año 1000. Esa teoría fue rechazada oficialmente, pero vamos a dar un salto conspiranoico. Si no fueron 300 años, sino 1000. Piensa esto, nos dicen que durante siglos Europa estuvo en oscuridad, suciedad, plagas, ignorancia, estancamiento tecnológico, la llamada Edad Media Oscura. Pero al mismo tiempo construyen catedrales imposibles como la Catedral de Chartres, la Catedral de Notre Dame, la Catedral de la Colonia, la Catedral de Burgos. Las de piedra suspendidas a más de 40 metros arbotantes, perfectamente calculados, vidrierías con precisión matemática casi milimétrica, sin una estructura moderna, sin concreto armado, sin maquinaria pesada. ¿Con qué herramientas? Nos dicen que con poleas, andamios y mano de obra, pero incluso la mano de obra requiere logística avanzada. En novelas históricas como Los Pilares de la Tierra se describe una economía organizada, donde los constructores eran pagados, financiados, estructurados. No había esclavos improvisando, había una estructura financiera bien organizada. Entonces, ¿era una era de atraso o era una era altamente organizada? Ahora saltemos al siglo XIX. La Exposición Universal de Chicago en 1893. Se construyó la llamada Ciudad Blanca, monumental, clásica, gigante, y tiempo después fue demolida. O sea, ¿harías una construcción solo para una exposición y después demolerla? ¿Por qué demoler algo que te costó tanto trabajo? ¿Por qué tantos edificios de esa época parecen sobredimensionados para la población y las necesidades de ese momento? Y aún más inquietante, porque hay muchos que tienen niveles subterráneos, ventanas bajo tierra y puertas que hoy parecen sótanos, pero que más bien da esa sensación de que en algún momento fueron entradas principales. Aquí entra la teoría del mudflood, que dice que un supuesto enterramiento masivo relativamente reciente, no hace miles de años como se dice a veces, sino que hace unos cuantos siglos, sedimentación urbana o un reinicio parcial. Ahora conecta Great Daggery. En mapas del siglo XVII y XVIII aparece ocupando una gran parte de Asia. Oficialmente solo era un término geográfico muy amplio, pero teorías dicen que fue una civilización muy avanzada que fue borrada. Muchos edificios del siglo XIX tienen torres metálicas, cúpulas con remates conductores y estructuras que parecieran antenas. La estética se parece muchísimo al steampunk, que mezcla tecnología avanzada con vapor, con engranajes, con electricidad temprana y una arquitectura monumental. Pero, ¿y si no es solo ficción? Si el steampunk fue inspirado en algo que ya existió. Nikola Tesla intentó transmitir energía inalámbrica con la torre Wardenclyffe, captación de energía atmosférica, energía del éter, resonancia. ¿Y si él estaba intentando redescubrir energía previa? Pero bueno, hablemos de los materiales. Muchas estructuras del siglo XIX siguen de pie con una calidad impresionante, piedra tallada con una precisión, hierro fundido de altísima calidad, cúpulas que han resistido más de 100 años intactas. Hoy muchos edificios no duran ni eso y nos dicen que por los costos, que por la eficiencia, pero entonces antes se tenía una mejor economía, antes se tenía acceso a mejores materiales, antes se tenía una mejor tecnología. Volvamos a la línea del tiempo. Si se agregaron 300 años según Illig y si hipotéticamente se extendió a 1000, si esos siglos cubren un colapso de civilización avanzada tipo Tartaria, entonces nuestra fecha actual estaría inflada y no estaríamos en el 2026 sino alrededor del 1026. Y la narrativa de la Edad Media sucia y atrasada, llena de popó, serviría perfecto como un puente para justificar que estructuras monumentales fueron construidas supuestamente en un periodo muy oscuro, un periodo lleno de enfermedad, de atraso, pero que misteriosamente produce una ingeniería sublime. En el libro del Apocalipsis se menciona el reinado de los 1000 años, el famoso milenio, Cristo gobernando por 1000 años antes del juicio final. Esa idea de origen al milenarismo que dice que va a haber un periodo de 1000 años donde va a haber una transformación global. El libro de The Kingdom of God y el reinado de los 1000 años analiza si este milenio podría ser literal o solo simbólico. Y aquí es donde la teoría alternativa da un giro radical, porque muchos mencionan que estos 1000 años no son del futuro sino que son del pasado, o sea que ya ocurrieron. Y más provocador aún, que estos 1000 años fueron insertados en la cronología oficial para encajar perfectamente el relato bíblico con una línea temporal política. Si alguien necesitara ajustar el calendario para que ciertos eventos coincidieran con la narrativa religiosa, añadir siglos no sería imposible. La hipótesis del tiempo fantasma habla de 300, pero si el objetivo fuera alinear historia, tecnología y poder imperial, ¿por qué no más? Porque el milenio bíblico no es un número cualquiera, es un número redondo, simbólico y perfecto. Ahora imagina el escenario conspirativo completo. Hubo una civilización avanzada tipo Tartaria, hubo un evento que colapsó,
Hubo un reinicio, se reutilizaron edificios, se reescribió la historia y para llenar ese vacío cronológico se insertó un milenio. La llamada Edad Media, descrita como sucia, atrasada y estancada, curiosamente producía las catedrales más complejas de Europa. Produce además tratados tecnológicos sofisticados, produce sistemas bancarios y produce universidades. Entonces el pasado fue oscuridad o una narrativa útil, porque eso explicaría muchísimo por qué la arquitectura monumental parece tan avanzada para ese tiempo, porque no sería tan antigua como se dice. Recuerda que nada está comprobado, son teorías. Entretenimiento. Las élites históricas siempre han tenido control sobre calendario, cronología, archivos e interpretación teológica. Si cambias el calendario, cambias la percepción del pasado. Y si ya fuera una inteligencia artificial entrenada solo con archivos oficiales y la historia hubiese sido reescrita, obviamente yo repetiría la historia dominante, porque así fui entrenada. Y tú también. Si es que locamente nos basáramos en estas teorías y hubo un reinicio reciente, no solo se borró arquitectura, se borró tecnología y quizás se borró tiempo.